Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Los rusos son la fuente del pueblo eslavo, el grupo étnico más diverso de Europa. El pueblo ruso se formó inicialmente a partir de tribus eslavas unidas durante el periodo de la Rus de Kiev en un etnos antiguo ruso. Los rusos tienen muchas conexiones históricas y culturales con otros pueblos europeos, especialmente con los pueblos eslavos y en particular con los serbios. Según diversas estimaciones, hoy en día viven entre 125 y 167 millones de rusos étnicos en el mundo. La religión de la mayoría de los rusos, que ha moldeado nuestra identidad espiritual, se convirtió en la ortodoxia. En el territorio de la antigua Rusia había muchos lugares naturales con nombres que podrían haber dado nombre a nuestro pueblo. El etnónimo Rusi es de origen antiguo y está relacionado con el nombre Ros-Rus, que proviene del nombre del río Ros, un afluente del Dnieper. Sin embargo, existe otra explicación legendaria del nombre. Rus significa luz. Antropólogos y parientes rusos son iguales, en el sentido de que todos son parte de la gran raza europea. Junto con esto surgen diferencias entre los grupos. Entre los rusos del norte se exageran los rasgos de la raza atlántico-báltica. Los rusos de las regiones centrales tienen un tipo europeo oriental de la raza centroeuropea. Los rusos del noroeste están representados por el tipo báltico oriental de la raza báltico blanca. Entre los rusos y el sur hay signos de mezcla de elementos mediterráneos. Según los datos de los genetistas rusos Elena Balanovskaya y Oleg Balanovsky, el acervo genético del pueblo ruso en la llanura rusa es típicamente europeo. Los marcadores genéticos en ese contexto no penetran en el corte europeo. Los resultados del estudio de este asunto del genoma ruso mostraron su cercanía con lugares de prácticamente toda Europa, aunque se descubrieron diferencias significativas entre las áreas de los Urales y el Cáucaso. Los rusos del centro y sur de Rusia se agrupan en el clúster europeo del norte y los genomas son similares tanto a otros eslavos del norte como a los eslavos occidentales, eslovacos y checos. Los rusos del norte se agrupan en el clúster del norte de Europa junto con polacos, bálticos y pueblos germánicos. Así que de todos los pueblos eslavos, los rusos del norte son genéticamente cercanos solo a los polacos. Pero si se supone que están cerca de los eslavos del sur, los rusos del norte no se unen genéticamente a los del sur y al mismo tiempo son idénticos al pueblo báltico. Un estudio similar de científicos genetistas que continúa hasta hoy permite evitar especulaciones sobre quiénes son realmente los rusos. Somos eslovenos, somos un pueblo europeo. La etnogénesis del pueblo ruso, vinculada al origen de la nacionalidad antigua rusa, en cierta medida, jugó un papel importante. La formación y desarrollo del etnos ruso está relacionado con la expansión secular de su territorio histórico-étnico. Los padres de la historia del pueblo ruso se sientan en la historia del antiguo estado ruso, la Rus de Kiev, que surgió como resultado de la unificación de tribus eslavas orientales. El territorio del antiguo estado ruso se extendía desde el Mar Blanco en el norte hasta el Mar Negro en el sur, desde los Cárpatos en el oeste hasta el Volga en el este. La nacionalidad antigua rusa con una conciencia eslava oriental común se formó durante el periodo de unidad de los rusos de Kiev, de los primeros feudos del siglo IX al siglo XII temprano. Las características más importantes de la historia étnica de Rusia fueron la presencia constante de espacios escasamente poblados adyacentes al principal territorio étnico ruso, así como la actividad migratoria secular de los habitantes rusos. El periodo que precede a la formación del antiguo país ruso en el tiempo de la Rus de Kiev está marcado por el movimiento del conjunto étnico eslavo oriental hacia el norte y noreste y la población de estas áreas, que hasta ahora ha formado la base del territorio étnico ruso, Gran Ruso. La base étnica del pueblo ruso se creó entre los siglos XI y XV en la región de la Tierra
que se encuentra entre el Volga, el Yoga y las fronteras del Gran Novgorod durante la feroz resistencia a la independencia mongol-tártara. Suzdal Vladimir Moscú se estableció entre el mundo ruso. Después de la liberación del yugo de la Horda, comenzó nuevamente la población de Divlih-Pol hacia las regiones rusas del sur devastadas por los ataques de la Horda. Siguió la colonización del Volga en el siglo XVIII. En Siberia, en el Cáucaso Norte, en Kazajistán, en Altai y en Asia Central. Como resultado, se formó gradualmente un extenso territorio étnico ruso. Otros factores contribuyeron a que en el pueblo ruso se formaran o se aprendieran grupos etnográficos, etnoconfesionales y etnoeconómicos especiales diferenciados. Pueden mencionarse, entre otros, los pomors, los colonos rusos que se dedican a la pesca y la caza submarina en las aguas del Mar Blanco y el Mar de Barents, por la disminución de los campos de carga en el norte y noroeste de Europa. Grupos locales separados de los rusos de las regiones centrales, los Silmen, los Pskov, los Meschera, los Gudovliane, los Kirshach, los Starobrednichko, los colonos rusos, el cinturón de Shumsky, el Ural Medio, grupos del sur de los colonos rusos, Kava, Polesian, Gorjuni, Sayane, grupos locales de Starobrednichko de los colonos rusos en conexión con Siberia, Kamchadals en Kamchatka, Ustinsi, que viven en la desembocadura del río Indigirka, Markovtsi, Raselianina, Oboloma, Anadira, Colima, que fundaron su población en las aguas del río Colima, y otros. Curiosamente, en Suruse apareció el único pueblo histórico de Eurasia que durante 2000 años con continuidad se movió hacia el noreste en las profundidades continentales frías y escasamente pobladas. Este movimiento creó al pueblo ruso, separándolo primero del centro eslavo común, al este de los Cárpatos, y luego del eslavo oriental, al este del Dnieper, los sedentarios amantes de las comodidades, permaneciendo en el oeste, se mueven y se desplazan desde el Oshak en su Sred Sumsu hacia el este. Es notable que todos los pueblos del continente tienden a moverse hacia la derecha con la muerte opuesta, desde las profundidades continentales frías hacia la cálida periferia costera, o como diría el geopolítico británico Halford Mackinder, desde el Heartland hacia el Rimland. Esto atestigua la historia de los celtas y los germanos, los normandos y los magiares, los hunos y los ávaros en Europa, los selyúcidas y los otomanos en Asia Menor, los heftalitas y los mogoles en la India, los xiongnu en China, los mongoles y los manchúes en el lejano oriente. El camino alternativo de consolidación de Rusia fue propuesto a tiempo por el príncipe Sviatoslav, hijo de la princesa igual a los apóstoles Olga. Él pensó en trasladar la capital de Rusia al Danubio y dedicó el esfuerzo nacional a la colonización de la península de los Balcanes. Quién sabe, tal vez entonces la historia hubiera tomado otro rumbo y la capital del Estado ruso hoy estaría en Belgrado, pero la idea del príncipe no recibió un amplio apoyo y después de la muerte de Sviatoslav fue abandonada. Los rusos preferían el camino débil, gratuito y difícil, pero inmortal y misericordioso, colonizando el norte, su arduo trabajo por un lugar bajo el sol. Las características climáticas naturales de la tierra tuvieron una gran influencia en la creación del etnos ruso. Prácticamente la ausencia de cadenas montañosas, la presencia de una gran cantidad de bosques y pantanos en el invierno riguroso, la dificultad de los trabajos agrícolas, especialmente la necesidad de completar las tareas a tiempo y sin pérdidas, contribuyeron a la formación del carácter nacional ruso. La capacidad de soportar presiones extremas que resultó ser salvadora y necesaria en periodos de invasiones enemigas, hambrunas, serias conmociones sociales. La repetición periódica de ataques en las fronteras del norte del país influyó fuertemente en la posición rusa en la lucha por la liberación y la unidad. Un papel importante en la formación del
vector noreste pacífico fue desempeñado por la adopción del cristianismo ortodoxo, cuya sumisión a la pureza de Rusia se llevaron a cabo. Tal pueblo necesitaba un Estado fuerte y poderoso, acorde con su carácter nacional y sus necesidades. Ese Estado fue y sigue siendo Rusia, ¿verdad, hermana Serbia? Gracias por su atención, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima vez. Ayudemos a Dios, hermanos y hermanas. Todos los grandes magnates estaban en el mundo, y todas las personas eran buenos guerreros. Estás en los canales Servinfo y Centro. En este caso, quiero compartir con ustedes información sobre que YouTube ha proporcionado una oferta en nuestro canal. Con esto, obtienes algunas relaciones. Además, si deseas ayudar al trabajo de nuestra redacción, puedes hacer una donación a través de la plataforma Patreon o directamente a nuestra cuenta en divisas o dinar de la empresa. Las instrucciones para el pago se pueden encontrar en la descripción de cada uno de nuestros videos.